Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Osuna Villalba Ángel, Sañudo Badilla Gabriela, García Antonio Paulino, Tolentino Gil, Ana Alicia y su servidora López Medina Selene Alejandro. Nosotros vamos a hablar sobre el segundo bloque de la Ley Federal del Trabajo, proporcionado pues por nuestro profesor José Cosme Guerrero Guerrero. Nosotros somos alumnos de la Universidad Estatal de Sonora. Como introducción, pues en este trabajo hablaremos de la sección 2, como lo había mencionado, de la ley federal, haciendo mención de algunos tips de los artículos de vacaciones, salarios, utilidades, días de descanso, disposiciones generales y jornada de trabajo. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el capítulo 1, que son las disposiciones generales. Estas disposiciones generales son las que constituyen el conjunto de instrucciones que regularán anualmente la ejecución y control de los presupuestos de las entidades y organismos del sector público. En el artículo 56, las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios y trabajos iguales. En el artículo 57 viene que el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. En el capítulo 2 viene la jornada de trabajo. Bueno, en el artículo 58 dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios o su trabajo. En el artículo 59, el trabajador y el patrón se fijarán un horario o una jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. En el artículo 61 viene que la duración máxima de jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. La mixta se refiere a que es una semana en la noche, una semana en la mañana. Bueno, y por último, en el artículo 65, en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre ya sea la vida del trabajador, de sus compañeros, de patrón o la existencia de la misma empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar estos males. Hola, mi nombre es Alicia Tolentino y yo les voy a hablar sobre los días de descanso. Los días de descanso, según el artículo 69, establece que por cada 6 días de trabajo, el empleado recibirá un día de descanso, el cual no debe afectar a su salario. En el artículo 71, la ley nos recomienda a los patrones descansar a sus trabajadores en día domingo, más sin embargo, según el artículo 72, implica que los trabajos que requieran labor continua, como los hospitales o los supermercados, tendrán que llegar a un acuerdo entre empleado y trabajador para saber qué día será el de descanso. También si el trabajador presta sus servicios en día domingo, de acuerdo a la ley, tendrá derecho a una prima dominical que corresponde al 25% de su salario diario. Por ejemplo, si lo queremos calcular en un empleado que gana 300 diarios, este deberá multiplicarse por 0.25, que es la prima dominical, que serían 375 el pago por haber trabajado en día domingo. Por otra parte, tenemos en el artículo 73 que nos dice que no podemos obligar al trabajador
prestar sus servicios en el día de descanso. En dado caso que éste llegara a aceptar a trabajar, se le pagaría el doble de su salario diario. Y según la ley, los días de descanso obligatorios son el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre. También les voy a hablar sobre el capítulo 4, que son las vacaciones, que según el artículo 76 es necesario que por cada año de servicios el trabajador disfrutará de 6 días de vacaciones totalmente pagadas. Estas de ninguna manera pueden ser menor a los 6 días que corresponden y aumentarán de 2 días por cada año subsecuente. De tal manera que en la ley se establece que por cada año trabajado son 6 días de vacaciones. Por cada 2 años son 8 días de vacaciones. Por cada 3 años son 10 días. Por cada 4 años son 12 días. De 5 a 9 años trabajados son 14 días de vacaciones. De 10 a 14 años son 16 días correspondientes de vacaciones. Los trabajadores que prestan servicios de manera discontinua o por temporada tendrán derecho a vacaciones de manera proporcional. Los días de vacaciones deben de ser continuos, mínimo 6 días, y no puede compensarse con alguna remuneración, al menos que se interrumpa o termine la relación de trabajo, y esta se pagará proporcionalmente. También tenemos en el artículo 80, menciona que las vacaciones deben de considerarse dentro de los siguientes 6 meses de haber cumplido el año laborado. Por ejemplo, si cumplimos un año trabajando el 14 de abril, tendremos hasta el 14 de octubre para poder gozar de las vacaciones. También nos dice la ley que el patrón está obligado a entregar una constancia donde se contenga la antigüedad, el periodo de vacaciones correspondiente y la fecha en la que podrá disfrutar el trabajador sus vacaciones. También es importante mencionar que las vacaciones no deben de ser acumulables y deberán de efectuarse lo antes posible de haber cumplido el año trabajado. Pues yo les voy a hablar sobre el capítulo número 5, que nos habla del salario. El salario pues es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo. En el artículo 82 nos habla de la obligación que tenemos como patrón de pagar a los colaboradores en base a su trabajo. En el artículo 83 nos menciona cómo el salario puede fijarse por una unidad de tiempo, obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. En el artículo 85 nos dice que el salario debe de ser remunerado y nunca menor al fijado, como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. En el artículo 88 nos habla de los plazos para el pago del salario. Nos dice que nunca podrá ser mayor de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. En el capítulo 6 nos habla sobre el salario mínimo. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a los asalariados por el trabajo. En el artículo 90 nos dice que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. En el artículo 92 nos dice que los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen independientemente
de las ramas de la actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales. También en el artículo 94 nos habla que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. En el artículo 97 nos dice que el salario mínimo no podrá ser objeto de compensación, de descuentos o reducción. Pues el salario mínimo actualmente ahorita está equivalentemente, ahorita equivale el 22%, o sea, incrementó el 22%, que en dinero viene siendo 31.17 pesos. Y pues, por ejemplo, en el 2021 el salario mínimo era de 141.70 pesos y ahorita en la actualidad, en el 2022, el salario mínimo es de 172.87. En la zona libre de frontera norte, pues el salario mínimo en el 2021 era de 213.39 y en el 2022 pues es de 260.34. Yo les hablaré sobre el capítulo 7, el cual lleva por nombre Normas protectoras y privilegios del salario. Eh, de este capítulo les hablaré de 5 artículos, los cuales se me hicieron muy interesantes y que además forman parte de los 100 puntos. El primero, como lo miran en pantalla, es el artículo 98, el cual nos dice que los trabajadores dispondrán libremente de su salario. Esto quiere decir que los trabajadores harán lo que ellos deseen con su salario, ya que es suyo y los, los patrones no tienen derecho a decidir en qué se los van a gastar. Otro artículo sería el artículo 100, el cual nos dice que el salario se pagará directamente al trabajador, solo en los casos en que éste impida para efectuar personalmente el cobro. El pago será a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. El otro sería el artículo 101, el cual nos dice que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda en curso legal y no se deberá pagar en mercancía, en cupones o en vales de despensa. Otro artículo sería el 105, el cual nos dice que el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Y por último, me gustaría hablar del artículo 101, el cual nos dice que las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso deberán intereses acumulados, ya que esto nos dice la Ley Federal del Trabajo. Por mi parte ha sido todo. En el artículo 8 dice participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En el artículo 117 menciona que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 120 menciona que el porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. En el artículo 122 también menciona que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. El artículo 26 dice que quedan exceptuadas de la obligación a repartir utilidades. En este artículo nos ayuda a saber que en empresas no pagarían utilidad y el por qué. Y por último, en el artículo 131, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. En conclusión de todo el equipo, en este trabajo aprendimos
de ciertos artículos, así como la importancia de cada uno de ellos. Hacemos mención de algunos, al conocerlos aprendemos mucho más de ellos. Fue un tema muy interesante. Decidimos tomar el segundo bloque de la Ley Federal del Trabajo, ya que habla sobre jornadas de trabajo, sueldos, utilidades, vacaciones y días de descanso, el cual nos pareció de suma importancia. Pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.